Nunca quise el turno nocturno. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Cuando la empresa perdió el contrato diurno, alguien tenía que cubrir las madrugadas y ese alguien fui yo. Vigilancia privada. Edificio administrativo del sector sur. 11 pisos. 3 escaleras. Un ascensor que rara vez funcionaba después de medianoche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 3 en punto de la mañana. O eso decía el contrato. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de silencio que no relaja, solo te recuerda que estás despierto cuando nadie más lo está. Luces fluorescentes. Pasillos largos. El zumbido constante del sistema eléctrico. A las 2:50 revisé el reloj. 10 minutos más y podía irme. Me levanté del escritorio, me ajusté la chaqueta y tomé el radio. Control, todo en orden, dije. No hubo respuesta. Pensé que era normal. A esa hora nadie quería hablar. Miré el reloj de pared. 2:58 de la mañana, esperé. Respiré. Escuché mis propios pasos resonando en el pasillo vacío. Volví a mirar el reloj. 2:59, sonreí. Recogí mis cosas. Entonces pasó algo que no supe explicar. El segundero se detuvo. No se ralentizó. No se trabó. Se detuvo exactamente en el mismo punto. Pensé que el reloj estaba dañado. Miré el reloj digital de mi teléfono. 3:17 de la mañana, fruncí el ceño. Había saltado 18 minutos. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz detrás de mí. Todavía no termina tu turno. Me giré de golpe. Un hombre estaba de pie al final del pasillo. Traje oscuro. Zapatos brillantes. El rostro parcialmente cubierto por la sombra. ¿Quién es usted?, pregunté. Alguien que también espera a las 3:17, respondió. Miré de nuevo mi teléfono. 3:17 de la mañana, mi turno termina a las 3, dije. El hombre sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una mueca cansada. Aquí no, contestó. Aquí termina cuando el reloj decide avanzar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo entró?, pregunté. El edificio está cerrado. El hombre señaló el reloj de pared. Entré cuando el tiempo se quedó quieto. Antes de que pudiera decir algo más, las luces parpadearon. Cuando se estabilizaron, el hombre ya no estaba. El pasillo volvió a quedar vacío. Miré el reloj otra vez. 3:17 de la mañana. Intenté salir. Las puertas automáticas no respondían. El lector de tarjetas parpadeaba en rojo. Probé el radio. Control, ¿me copian? Solo estática. Respiré hondo. Me dije que era una falla eléctrica. Un error del sistema. Nada más. Me senté. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Nada cambió. 3:17 de la mañana. El silencio comenzó a sentirse pesado. Como si el aire tuviera densidad. Entonces escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Venían de la escalera norte.
Tomé la linterna y avancé con cuidado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Los pasos se detuvieron. Una figura apareció en el descanso del tercer piso. Una mujer mayor. Cabello gris. Vestida como si fuera de otra época. ¿Sabe qué hora es?, le pregunté. Ella levantó la vista. Siempre es la misma, respondió. Desde que morí. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Esto no es gracioso, dije. ¿Quién la dejó entrar? La mujer comenzó a bajar los escalones. Cada paso sonaba hueco, como si no tocara del todo el suelo. Nadie entra, dijo. Solo se quedan. Se detuvo frente a mí. Sus ojos no reflejaban la luz. Tú eres nuevo, añadió. ¿Aún preguntas? Retrocedí un paso. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Ella inclinó la cabeza. Es el turno que no se paga, respondió. El tiempo que sobra. El momento que nadie reclama. Y entonces desapareció. No se desvaneció. No se fue caminando. Simplemente dejó de estar. La linterna iluminó solo escalones vacíos. Corrí de regreso al escritorio. Tomé mi teléfono. Marqué a mi casa. Sin señal. Miré la pantalla. 3:17 de la mañana. Fue entonces cuando entendí algo horrible. El reloj no estaba roto. Yo lo estaba acompañando. Me senté. Las manos me temblaban. Pensé en irme por la fuerza. Romper una puerta. Romper una ventana. Pero algo dentro de mí, una intuición oscura, me dijo que salir a la fuerza solo me haría quedarme más tiempo. Respiré lento. A las 3:17 a.m., el edificio comenzó a llenarse. Personas aparecían en los pasillos, en las escaleras, en los ascensores detenidos. Todos parecían cansados, confundidos, como si llevaran horas esperando. Algunos me miraban, otros evitaban mis ojos. Uno de ellos se acercó. Un joven con uniforme de guardia. Igual al mío. ¿También te toca hoy?, me preguntó. ¿Hoy qué?, respondí. El turno extra, dijo. El que nadie explica. ¿Cuánto dura?, pregunté. El joven rió sin humor. Eso depende, contestó. De cuánto recuerdes quién eras antes de quedarte. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Y por primera vez sentí miedo de que avanzara. Después de que el joven se alejó, el edificio dejó de parecer vacío. No era ruido. No eran voces claras. Era presencia. Como si cada pasillo estuviera ocupado por algo que no necesitaba moverse para ser notado. Me levanté lentamente. El reloj seguía marcando 3:17 de la mañana. Esto no es real, me dije. Es cansancio. Es estrés. Di un paso. Luego otro. Nada pasó. Avancé por el pasillo central. Las luces ya no parpadeaban. Estaban demasiado estables. Artificialmente perfectas. Vi puertas abiertas. Oficinas donde no debería haber nadie. En una, un hombre escribía frente a una computadora apagada.
Tecleaba con desesperación, como si el sonido fuera más importante que la pantalla. Señor, dije, ¿está bien? No respondió. Me acerqué un poco más. La pantalla estaba negra, pero reflejaba su rostro. Y su reflejo no se movía con él. Retrocedí de inmediato. No los mires directo, dijo una voz a mi espalda. ¿Se dan cuenta? Era el joven guardia. El de antes. ¿Quiénes son? Pregunté. Los que terminaron su turno, respondió. Pero se quedaron un poco más. ¿Muertos? Susurré. El joven se encogió de hombros. Algunos. Otros solo, olvidados. Caminamos juntos. Me explicó sin mirarme, como si repetirlo muchas veces le hubiera quitado el peso. Aquí el tiempo se rompe siempre a las 3:17, dijo. No importa el día. No importa el año. Cuando sucede, alguien tiene que quedarse. ¿Y si no hay nadie? Pregunté. Se detuvo. Siempre hay alguien, respondió. El edificio se asegura. Llegamos a la sala de descanso. Había personas sentadas. De pie. Algunas lloraban en silencio. Otras miraban al vacío. Una mujer me tomó del brazo. ¿Ya te dijeron cuánto te toca? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cuánto me toca qué? Respondí. Ella soltó una risa rota. Tiempo. El joven guardia negó con la cabeza. No le preguntes eso, me dijo. Todavía puede irse. ¿Irme? Repetí. ¿A las 3:17? Cuando el reloj avance, explicó. Si avanza. Miré a mi alrededor. ¿Y ustedes? Pregunté. Nosotros ya no contamos, dijo él. Olvidamos algo importante. Y el turno se quedó con eso. Sentí un frío en el pecho. ¿Qué se olvida? Pregunté. Depende de la persona, respondió. Un nombre. Un rostro. Un motivo para volver a casa. En ese momento, el reloj de pared hizo un sonido seco. Clac. El segundero avanzó. 3:18 de la mañana. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Algunos sonrieron. Otros comenzaron a gritar. Una mujer se deshizo en llanto. Un hombre cayó de rodillas. ¿Ves? Dijo el joven. Avanza, pero cobra. El reloj siguió. 3:19, 3:20. Sentí un mareo. Un vacío extraño, como si algo se hubiera deslizado fuera de mi mente. ¿Qué me quitó? Pregunté. El joven me observó con atención. ¿Cómo te llamas? Me preguntó. Abrí la boca. No salió nada. Lo sabía. Sentía que lo sabía. Pero no estaba ahí. Tranquilo, dijo. Al principio siempre es algo pequeño. El reloj llegó a 3:23 de la mañana. Las personas comenzaron a desaparecer. No de golpe. Una por una. Como si el edificio las exhalara. Cuando el turno termina, explicó, los que pagaron lo suficiente se van. Los demás cubren el siguiente. ¿Y yo? Pregunté. El joven miró su propio reloj.
El mismo uniforme. La misma cara cansada. «¿Tú aún recuerdas por qué entraste aquí?», dijo. «Mientras recuerdes eso, el edificio no puede quedarse contigo». «¿Y tú?», pregunté. Sonrió con tristeza. Yo olvidé a quien estaba esperando en casa. El reloj marcó 3:30 de la mañana. Las luces comenzaron a apagarse, una por una. «Vete», me dijo, antes de que pregunte algo más caro. Corrí hacia la salida. Las puertas se abrieron con un pitido suave. Salí al aire frío de la madrugada. El cielo estaba oscuro. Silencioso. Normal. Miré mi teléfono. 3:01 de la mañana, parpadeé. Miré de nuevo. 3:02, había pasado. Había terminado. Regresé a casa con el corazón acelerado. Me senté en la cama. Respiré. Solo fue una noche, me dije. Solo una. Pero cuando intenté dormir, algo no encajaba. Había un espacio vacío en mi mente. Pequeño. Pero constante. Como una palabra en la punta de la lengua que nunca llega. Al día siguiente, la empresa me llamó. «Necesitamos que cubras otra noche», dijeron. «Solo hasta las 3». Colgué. Miré el reloj. 3:17 de la tarde. Y sentí miedo. No de la noche, sino de lo que todavía recordaba. El problema no fue volver. El problema fue darme cuenta de que nunca me había ido del todo. Durante el día, la vida continuó. El tráfico. Las conversaciones. Los mensajes sin importancia. Pero algo no encajaba. Había momentos, breves, casi invisibles, en los que el mundo parecía quedarse quieto. No como a las 3:17. Algo más sutil. Un segundo de más. Una palabra que no llegaba. Un recuerdo incompleto. Me descubrí mirando relojes con obsesión. No para saber la hora, sino para asegurarme de que seguía avanzando. A las 9:17 de la noche, mi teléfono vibró. No lo saqué de inmediato. Ya sabía lo que era. Cuando finalmente miré la pantalla, el mensaje estaba ahí. Confirmación de turno. Edificio administrativo. Entrada habitual. No decía la hora. Nunca la decía. No recuerdo haber decidido ir. Recuerdo estar de pie frente al edificio, otra vez, como si alguien hubiera editado el momento en el que pude elegir. Las puertas se abrieron antes de que tocara. El vestíbulo estaba encendido, demasiado limpio, demasiado ordenado. El reloj marcaba 2:58 de la mañana. Todavía no, murmuré. Me senté. Respiré lento. Conté. El segundero avanzó con normalidad. 2:59, 3. 3:1, por un instante, pensé que tal vez había terminado. Que el turno solo me había rozado. Entonces el reloj hizo ese salto imposible. 3:17 de la mañana. El aire cambió. No hubo ruido, pero sentí la presión en los oídos, como cuando un ascensor se detiene de golpe. Sabía que ibas a volver. La voz no venía de un lugar específico. No era fuerte. No necesitaba hacerlo. No quiero esto, dije. Ya cumplí.
Las luces del vestíbulo se apagaron. Solo quedó encendida una puerta al fondo, una que nunca había visto antes. No estaba cerrada. Nunca lo estaba. El letrero sobre ella decía, Oficina de turnos no reclamados. Entré. El espacio no tenía una forma clara. No era grande ni pequeño. Era largo. Interminable. Escritorios alineados hasta donde alcanzaba la vista. Archivos apilados. Relojes sin números. Personas trabajando en silencio. Todos vestían igual. Ropa gris. Zapatos sin brillo. Rostros cansados. No levantaron la vista cuando entré. Seguían sellando papeles, clasificando carpetas, ajustando relojes que no marcaban ninguna hora reconocible. No mires demasiado tiempo, dijo una voz a mi lado. Empiezan a parecerte normales. Era el joven guardia. Pero ya no llevaba el uniforme negro. Ahora era gris. Como todos los demás. ¿Dónde estamos?, pregunté. Donde viene a parar el tiempo que nadie quiere, respondió. Donde se guarda lo que sobra. Me llevó hasta un escritorio vacío. Sobre él había una carpeta. Con mi nombre. O al menos, con algo que se parecía a él. Esto es un error, dije. Yo no dejé nada aquí. Abrió la carpeta. Había fechas. Horas. Anotaciones. Tiempo muerto. Espera innecesaria. Deseo de que el día termine. 17 minutos diarios, dijo. Durante años. Sentí un vacío en el estómago. Minutos mirando una pared. Minutos desplazándote en el teléfono. Minutos deseando estar en otro lugar. Eso no es un crimen, respondí. No, aceptó. Pero tampoco es gratis. Me mostró otros archivos. Miles. Millones. Personas comunes. Gente que nunca creyó perder nada importante. Aquí nadie llega de golpe, continuó. Llegan en partes. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿Los empleados? Sonrió. Una sonrisa cansada. Somos los que olvidaron algo que no debían. Señaló a una mujer que sellaba documentos sin parar. Ella olvidó a su hija. Ese hombre olvidó su nombre completo. Yo olvidé a quien estaba esperando en casa. Tragué saliva. ¿Y tú qué olvidaste?, me preguntó de pronto. Abrí la boca. La respuesta estaba ahí. Pero no salió. Aún no lo sabes, dijo. Eso es bueno. Significa que todavía no te pertenece este lugar. Un reloj central sonó. 3:25 de la mañana. Sentí el tirón. Ese deslizamiento interno. Como si alguien retirara un hilo de mi mente. Una imagen se desvaneció. Un rostro. Una voz. No, susurré. No otra vez. Cada avance del reloj cobra algo, explicó. El tiempo no se va solo. ¿Puedo negarme?, pregunté. Claro, respondió. Muchos lo hacen. ¿Y qué pasa? Me señaló una fila de escritorios ocupados. Se quedan. Hasta que ya no recuerdan por qué querían irse.
Miré la silla frente al escritorio vacío. Sentí algo extraño. Reconocimiento. Como si ya me hubiera sentado ahí antes. Tienes dos opciones, dijo. Ocupas tu lugar o vuelves al mundo con menos de lo que trajiste. ¿Cuánto menos? Pregunté. Lo suficiente como para que regreses, respondió. El reloj avanzó. 3:28 de la mañana. Las luces comenzaron a apagarse, una a una, como si el turno estuviera terminando. Decide, dijo el joven. Antes de que el edificio lo haga por ti. Cerré los ojos. Por un segundo, no recordé que me esperaba afuera. Y ese fue el momento en el que entendí el verdadero horror. El turno no te atrapa. Te hace olvidar por qué querías escapar. No recuerdo haber tomado la decisión. Solo recuerdo estar sentado. La silla era incómoda, pero no lo suficiente como para levantarme. El escritorio estaba frente a mí. Vacío. Esperándome. Sobre la superficie apareció una carpeta. No la vi llegar. Simplemente estaba ahí. La abrí con manos que ya no temblaban. Dentro no había papeles. Había recuerdos. Momentos completos, ordenados como documentos, una risa que reconocía, una voz llamándome por mi nombre, una puerta cerrándose detrás de mí al salir de casa. Los toqué. Se sentían reales. Demasiado reales. No tienes que entregarlos todos, dijo la voz del joven guardia a mi lado. Solo los necesarios. ¿Para qué? Pregunté. Para cubrir el turno. Miré alrededor. La oficina seguía funcionando. Sellos cayendo. Relojes ajustándose. Personas trabajando sin levantar la vista. ¿Cuánto dura? Pregunté. El joven no respondió de inmediato. Hasta que alguien más deje tiempo suficiente, dijo al final. Hasta que el edificio vuelva a tener hambre. Sentí un peso en el pecho. ¿Y si no acepto? Insistí. Entonces vuelves afuera, respondió. Pero no completo. Cerré la carpeta. El simple gesto me dolió, como si hubiera atrapado algo vivo entre las tapas. ¿Qué perdiste tú? Le pregunté. Me miró. Por primera vez desde que lo conocía, pareció dudar. Perdí el motivo, dijo. No el recuerdo. No el rostro. Solo la razón por la que importaba. El reloj central sonó. 3:30 de la mañana. Las luces comenzaron a apagarse. No de golpe. En oleadas lentas. El turno está terminando, dijo. ¿Para ti? ¿Y para ustedes? Sonrió con cansancio. Nosotros siempre estamos aquí. Sentí que el aire se hacía más liviano. Más frágil. Miré la carpeta otra vez. Sabía lo que contenía. Sabía lo que dolería perder. Pero también sabía algo más. Si me quedaba, el dolor se volvería costumbre. Si me iba, el vacío me seguiría. Abrí la carpeta por última vez. Elegí al azar. Eso fue lo peor. No escogí el recuerdo más triste, ni el más feliz. Escogí uno pequeño. Uno que parecía insignificante. El sonido de una voz diciéndome llega bien.
Una despedida cotidiana. Sin dramatismo. La entregué. Sentí el tirón. No fue violento. Fue limpio. Como cuando te das cuenta, demasiado tarde, de que ya olvidaste algo y no sabes cuándo pasó. El reloj avanzó. 3:31 de la mañana. La oficina comenzó a desvanecerse. Los escritorios se alejaron. Los archivos se cerraron solos. Vete, dijo el joven, antes de que el turno te reconozca como suyo. Las puertas aparecieron frente a mí. Las atravesé sin mirar atrás. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Estaba afuera. El edificio parecía normal. Silencioso. Inofensivo. Miré mi teléfono. 3:02 de la mañana. El tiempo había retrocedido. O fingía haberlo hecho. Caminé a casa. Dormí. Desperté. La vida continuó. Durante días, todo pareció estar bien. Hasta que alguien me habló y no supe cómo responder. Cuídate, me dijeron. Asentí. Pero algo no reaccionó dentro de mí. Sabía que esas palabras importaban. Sabía que antes significaban algo. Ahora no. Empecé a notar los huecos. Pequeños. Silenciosos. Momentos en los que miraba el reloj y no sentía nada. Ni prisa. Ni alivio. A las 3:17 de la tarde, siempre me detenía. No sabía por qué. Solo sentía que algo me estaba esperando. Nunca volví al edificio. No oficialmente. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo escritorios grises. Relojes sin números. Una silla vacía. Sé que no estoy completo. Pero también sé algo peor. El turno sigue existiendo. Y cada día, millones de personas dejan minutos sin dueño. Minutos de hastío. De espera. De deseo de que el tiempo pase más rápido. Alguien tiene que quedarse con ellos. Si alguna vez miras el reloj y notas que se detuvo un poco más de lo normal, no te asustes. Tal vez solo soy yo, asegurándome de que el turno siga cubierto. A las 3:17 de la mañana.